Comunicación. Vamos a charlar con el abogado, es también escritor, junto a Daniel Parcero. Han escrito el libro General Jorge Leal, héroe del Polo Sur y prócer de la Patria Grande. Me refiero a Damián Descalzo, lo tenemos en línea. Damián, Andrés Batistela de Santa Fe te saluda, gracias por atendernos. Hola Andrés, mucho gusto. El gusto es mío, Damián, y bueno, queríamos charlar un poco porque el 23 de abril, si no me equivoco, es que se cumplen 100 años del natalicio del general Jorge Leal, alguien de quien se habla poco, realmente cuando uno repasa por lo menos la historia hegemónica, dominante, si se quiere, en la Argentina. No nos hablan de él en las escuelas, ni mucho menos. Ustedes, junto a este Parcero, han escrito este libro para recordar un poco su obra, su pensamiento. ¿Cómo podemos sintetizar, Damián, para esta comunicación y para nuestra audiencia la importancia del general Jorge Leal en cuanto a lo que hizo y a lo que ha dejado como legado? Bueno, sí, sí, es rigurosamente cierto lo que decís, que la figura de Leal es poco conocida. Bueno, lo que intentamos con el libro escrito con Daniel Parcero es justamente divulgar su obra, esperando que sea la primera de muchas otras, que por supuesto otros investigadores también tomen su figura. Para sintetizar, Leal es el argentino que primero llegó al Polo Sur. Ujú, Ese es su hito más importante. ujú, Fue el jefe de la primera expedición terrestre argentina que llegó al Polo Sur y fue una de las primeras del mundo. También tuvo una destacadísima actuación en todo el tema antártico. Es el fundador de la base Esperanza en la década del 50 y en la década del 70 y también en los años de los 90 va a ser director nacional antártico. Es decir, toda su vida estuvo dedicada a consolidar los derechos argentinos sobre la Antártida. ujú. Sí, la verdad que poco se habla también de justamente de eso, de lo que significó, ¿no? Llegar al Polo Sur, llegar a la base, donde no había una base, valga la redundancia, ¿no? Porque hoy se llega, hay medios que son un poco más cómodos y además se llega a una base donde uno tiene abrigo, comida, puede estar refugiado, etcétera. Pero en ese momento, estos primeros señores se largaban a la nada, a enfrentar al hielo. Así sí es, como decís. Lo importante de Leal ha sido un hito en la política antártida de la Argentina. Argentina tiene una fuerte política antártica, creo que a diferencia de otros temas donde hay muchos vaivenes y falta de continuidad, en el tema antártico, desde el primer gobierno, desde el segundo gobierno de Roca, quiero decir, el primer gobierno argentino que tuvo la ocupación de base en la Antártida, de 1904 que Argentina tiene bases permanentes en la Antártida. Después tuvo un gran impulso en los años del gobierno peronista, Perón impulsó mucho el tema antártico, ahí se crearon muchas bases, ahí aparece la figura de Hernán Pujato, Ujú. de la cual Leal es su discípulo. Y toda esa trayectoria antártica es donde Argentina, que decide ocupar con estas bases y llegar hasta el Polo Sur. Y esta es la tarea que tuvo que hacer Leal en 1965, continuando la tarea que había dejado pendiente su maestro Hernán Pujato. Ujú. Hablamos de hasta ahora de la obra, Damián, del general Jorge Leal. Hablemos de su pensamiento. ¿Qué pensaba? ¿De dónde lo podemos situar ideológicamente a Jorge Leal? Leal era lo que nosotros revisamos en el libro y que creo que es lo central de su pensamiento, es la necesidad de que esa defensa de los intereses antárticos argentinos se realice a través de un gran bloque latinoamericano. Ujú, Él, haciendo una lectura histórica, señala que los problemas de América Latina son resultado de la división que generó el imperio británico en nuestras tierras. Esa división que sucedió a nuestro proceso de independencia es lo que él consideraba que era la principal causal del subdesarrollo, del atraso de América Latina. Entonces decía que en el tema antártico no había que repetir ese error. ujú, Entonces que había que defender conjuntamente con el resto de los países de la región a ese territorio. Por eso hablaba mucho del concepto de Antártida Sudamericana. Y en ese ujú. sentido, si lo tuviésemos que definir,
era un defensor claramente de la independencia de América Latina, la que se debía lograr a través de la unidad. Ujú. En ese sentido, como ponemos en el libro, sigue la senda de San Martín, Bolívar, ¿no? Digamos, los grandes próceres de la independencia. Claro. Para traer un poco el tema al día de hoy, Damián, ¿cómo ves a la Argentina en materia de soberanía? La verdad hay algunas cosas que preocupan, digo, la defensa de nuestra plataforma continental, donde se nos meten barcos, buques de cualquier bandera, lo que se está debatiendo con la hidrovía Paraná-Paraguay, me parece también que está muy relacionado con esto, o el hecho de que me comentaban también en otra oportunidad, por ejemplo, para llegar a Tierra del Fuego hay que pasar por Chile y no tenemos una comunicación directa por la propia Argentina, siendo territorio nuestro. ¿Cómo ves todas estas situaciones y cómo ves que se esté trabajando en este sentido? Bueno, sí, sí, lo que vos marcás son temas centrales y estratégicos del país y todos tienen una ligazón. En particular podríamos decir que la Argentina hace varias décadas que está perdiendo nivel de gravitación en el escenario internacional, está perdiendo lo que se llama poder nacional, hay una cierta debilidad, más allá de las buenas intenciones de diversos funcionarios, hay cierta debilidad en diferentes cuestiones. Por ejemplo, en la flota mercante. Entonces, todos estos problemas de la hidrovía, no solamente es que ver quién maneja la hidrovía, sino de a ver quién fabrica los barcos que pueden ir por esa hidrovía. El tema de la pesca. A Argentina le cuesta muchísimo controlar su riqueza hitícola porque vienen barcos de diversas nacionalidades y depredan nuestro Atlántico Sur. Ujú. En definitiva, hay muchos problemas que claramente pueden estar ligados en el tema que la defensa de nuestro recurso hitícola también está ligada a nuestra idea de recuperar las Islas Malvinas, que es el control estratégico del Atlántico Sur. Ujú. Porque de hecho, relacionándolo con la Antártida, nuestro reclamo antártico está superpuesto con el reclamo inglés, y el reclamo inglés está basado en una ocupación ilegal como es la de las Islas Malvinas. Claro. En ese sentido, el tema de la soberanía es uno, y la verdad que yo celebro que se estén empezando a instalar esos temas, porque lo primero para que una política se pueda llevar a hacerla concreta es que se instale en la opinión pública, porque si no son cuestiones de microclima que después no encuentran consenso político si no están insertos realmente en la discusión. Por eso en ese sentido celebro tu pregunta y celebro que en un medio de comunicación como el tuyo se esté hablando de estos temas. Para volver sobre el libro Damián del general Jorge Leal, bueno, ¿dónde se puede conseguir? Estaba leyendo en la contratapa, escribe el propio ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, por ejemplo. Sí, en ese sentido, justamente, ¿no? Que estos temas, que el ministro de Defensa se haya tomado el trabajo de leer nuestro libro y dedicar unas líneas, habla de la importancia que le da. El ministro Rossi en su anterior gestión, cuando todavía el general Leal estaba vivo, le Ujú. entregó un premio muy importante del ministerio y el ministro Rossi es un conocedor de la acción de Leal y seguramente será fundamental que un ministro del área como defensa reivindique su tarea. Ujú. El libro está a punto de salir, sale la semana que viene, lo va a publicar Ediciones Icus y bueno, se va a comprar en todos los lugares de las librerías que siempre se trabaja Ediciones Icus. Bien. Damián, te agradecemos por este contacto y nuestras felicitaciones por este libro. Muchas gracias a ustedes por esta comunicación y que tengan buena tarde. Buena tarde, chau chau. Es Damián Descalzo, abogado, escritor, especialista en Derecho Constitucional. Está presentando junto a Daniel Parcero el libro General Jorge Leal, héroe del Polo Sur y prócer